Empezamos con el acto jurídico. Ahí va. Bien, mucha atención, compañeros. En esta unidad, estos son los temas que vamos a abordar. El supuesto jurídico, el hecho jurídico, el acto jurídico, las teorías del supuesto jurídico, el acto jurídico, elementos de existencia, requisitos de validez, efectos del acto jurídico, las personas dentro del acto jurídico, clasificación del acto jurídico por las voluntades intervinientes, por la finalidad de prestaciones, por su forma, por su regulación, el momento en que surte sus efectos el acto jurídico y la ineficacia del acto jurídico. ¿Sale? Estos son los temas que vamos a abordar en esta unidad. ¿Listos? ¿Sí? Muy bien. Compañeros, si vamos entendiendo los temas, esta es una clase para ustedes, ¿eh? Si alguna cuestión nos queda duda, por favor, con todo gusto coméntenla. Si vamos bien en la exposición, bueno, no hay problema, seguimos con la misma. Lo que me interesa más es de que lo que estamos debatiendo queden ustedes y que ustedes lo interpreten y lo entiendan como vamos exponiendo. Y si tenemos dudas o tenemos un comentario en contraposición, con todo gusto, para eso se trata esos temas. Bien, vamos a iniciar. Ahí va. Tenemos que entender lo referente al supuesto jurídico. El supuesto jurídico hace referencia, compañeros, al siguiente punto. Ahí va. La norma habla de una hipótesis. ¿Sale? ¿A qué me refiero con eso? Bueno, lo que establece mi disposición civil son hipótesis normativas. Ahí están, ¿sale? Cuando la conducta, cuando la voluntad del ser humano se manifiesta y se vincula a la norma civil, entonces en este supuesto se va a dar este nexo de causalidad entre la voluntad y lo que dispone la norma civil. Muy bien. En ese sentido, vamos a distinguir al hecho jurídico en sentido lato. Lo vamos a dividir en dos, en hecho jurídico en sentido estricto y acto jurídico. Ahí va. El hecho jurídico, ¿qué es? Es un hecho humano, ¿sale? Voluntario, ¿sale? O en su caso, involuntario, ilícito, civil, penal. El civil es contractual y extracontractual y el penal intencional o imprudencial. Vamos con el primero. El hecho humano voluntario que trae consecuencias de derecho. Es decir, al final de cuentas se manifestó la voluntad para producir una consecuencia de derecho, aunque en este punto no hay una intención de crear, transmitir, modificar o extinguir, porque eso es materia del acto jurídico. El hecho humano involuntario, sin la voluntad, sin querer la consecuencia, bueno, también produce consecuencias de derecho. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en un accidente de tránsito, ¿sale? Vamos a encontrar lo siguiente. Vemos un choque de dos vehículos. Vamos a suponer que no hay lesionados, pero al final de cuentas, mis queridos amigos, ay, perdón, ahí va. Aquí tenemos el choque entre dos vehículos. Aquí está. Muy bien. Pero sin embargo, aunque no hay una voluntad, hay que reparar los daños que se causaron. Es un hecho involuntario que produce consecuencias de derecho.
hechos ilícitos, como por ejemplo en materia civil, que con lo que se estableció en un contrato o en un convenio, las partes no cumplan, por supuesto que hay consecuencias de derecho, ¿verdad? Para eso acudo a los tribunales que están expeditos a dirimir controversias. Y en materia penal, pues hablamos, por ejemplo, de manera intencional, hacemos referencia a lo que en materia penal se conoce como el dolo y en el tema imprudencial, lo que en materia penal se le conoce como la culpa, pero se producen consecuencias de derecho. Ahora bien, en relación al acto jurídico como tal, referente al acto jurídico, vamos a señalar que es la declaración de la voluntad que tiene como propósito, ¿sale?, producir una situación jurídica. Esta relación jurídica crea, transmite, modifica y extingue derechos y obligaciones. El punto central es este, la voluntad intencional de producir consecuencias de derecho, ¿sale? El acto jurídico natural no puede ser exigido como si es el acto jurídico de donde se manifiesta esa voluntad de producir consecuencias de derecho. A grosso modo, voy a hacer dos ejemplos para hablar de hecho jurídico y acto jurídico. Por ejemplo, hecho jurídico, ya lo mencionamos en este accidente de tránsito. Es involuntario, pero hay consecuencias de derecho. Esto es un hecho jurídico. Otro hecho jurídico. Ahí les va. El nacimiento. ¿Sale? Tiene que ver con un elemento biológico. Si bien es cierto, hay una voluntad del nacimiento de este ser humano, lo importante decir que es un hecho de la naturaleza que produce consecuencias de derecho. Otro hecho de la naturaleza que produce consecuencias de derecho, sin lugar a dudas, compañeros, es el tema de la muerte. Al final de cuentas, la situación cuando una persona muere, hay consecuencias de derecho. En este punto podemos hablar, por ejemplo, de las sucesiones. Muy bien. Ok. Ahí va. Por ejemplo, aquí tenemos otro caso. Vamos a hablar de un acuerdo de voluntades que las partes han suscrito para crear derechos y obligaciones. En este caso estamos haciendo mención de un acto jurídico. ¿Se entiende? ¿Vamos bien, compañeros? Otro caso, por ejemplo, lo podemos destacar en la cuestión de los contratos. Los contratos son acuerdos de voluntades para crear y transmitir derechos y obligaciones. El contrato es un ejemplo de un acto jurídico. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Seguimos. Y entonces vamos a continuar con el estudio del acto jurídico desde la teoría del supuesto jurídico. La teoría tripartita, que es de origen francés, hace mención a los hechos jurídicos como hechos naturales y hecho humano involuntario. Para los franceses, el acto jurídico nace del hecho humano voluntario que produce consecuencias de derecho y hacen mención del tema del negocio, la voluntad de producir consecuencias que tiene que ser lícito, te tiene que manifestar la voluntad del sujeto y por supuesto hay la intención, hay el propósito de crear derechos y obligaciones. Tenemos la teoría bipartita que menciona también el hecho jurídico desde acontecimientos de la naturaleza o humanos en donde no existe ese elemento de voluntad. Para ellos, los actos son lícitos,
¿Sale? Son voluntarios y con la intención de producir consecuencias de derecho. Cuando la hipótesis normativa se materializa, se cumple, entonces hablamos con la aplicación del acto jurídico. El acto jurídico hace alusión a elementos de existencia y a elementos de validez. ¿Listos? Vamos a hablar de los elementos de existencia del acto jurídico. Y en relación a los elementos de existencia, destacamos los siguientes. Ahí va. La manifestación de la voluntad, el objeto y la forma en la cual se realiza esto a través de la solemnidad. Vamos a verlo. Manifestación de la voluntad. Esta puede ser unilateral, bilateral o plurilateral. A la manifestación de la voluntad unilateral la conocemos con el nombre de declaración. ¿Vale? Ahí va. Por ejemplo, tenemos a esta persona. Aquí está. Tenemos a estas personas que van a manifestar su voluntad a través de un testamento, van a plasmar cómo van a disponer de su muerte, van a disponer de sus bienes a su muerte. Esa es una declaración. No necesitamos que intervenga un tercero, solamente vamos a manifestar su voluntad cumpliendo con los requisitos que nos establezca el notario. Seguimos con la manifestación de la voluntad bilateral, a la cual nosotros vamos a denominar con el nombre de consentimiento. En este punto hay un acuerdo de voluntades. En este acuerdo de voluntades tenemos como propósitos la creación, el nacimiento de una obligación de derecho y plurilateral en la cual varias voluntades se van a adherir a un contrato. Es decir, este ya se encuentra previamente elaborado y ya se verificaron que se cumplan los requisitos dentro de estos contratos y entonces las personas se van a adherir a las obligaciones sujetas dentro de este contrato. Muy bien. Ok, ahí tenemos la manifestación de la voluntad. Segundo elemento de existencia, el objeto directo, la creación de un vínculo jurídico, una relación jurídica, una situación jurídica, un estado jurídico. Por ejemplo, la relación jurídica en un contrato de compraventa entre vendedor y comprador. La relación jurídica entre, entre un donante y un donatario, por poner un ejemplo. La situación jurídica que adquiere la persona cuando contrae matrimonio, ¿verdad? La situación jurídica que tiene la persona en cuando tiene hijos, ¿verdad? ¿Se entiende? Muy bien. Y el indirecto hace referencia a la cosa, acción u omisión. Y a la solemnidad, algunos actos lo requieren para que surtan sus efectos de forma plena. Por ejemplo, el matrimonio no basta con la manifestación de la voluntad o con el objeto. Lo importante es de que este acto se realice ante un oficial del registro civil. ¿Nos queda claro con todo esto que estamos exponiendo? Sí. Muy bien. Entonces ya hablamos de los elementos de existencia del acto jurídico. Es un tema fundamental, es un tema muy importante. Maestro en Derecho Civil que no comprende estos tópicos, pues bueno, ahí tenemos algunas deficiencias. Por eso estos temas son cuestiones que sine qua non tenemos que comprender todos los que vamos a especializarnos en la materia civil. Muy bien. Ujú. Ok, vamos a continuar y vemos lo siguiente. Atentos, por favor. Referimos a los elementos de validez del acto jurídico. Hablamos de la capacidad, la cual se puede ver afectada por minoridad
o por alguna situación que la persona no pueda valerse por sí misma y requiere ser representada. También hablamos que la voluntad se tiene que manifestar libre de cualquier vicio del consentimiento, como es la violencia, la lesión, el error, el dolo, la mala fe. La violencia, ¿sale? Es decir, para que celebres el acto jurídico, una persona realiza sobre otra amagos, injurias, de alguna manera es amenazada de causarle un daño si no celebra el acto jurídico. Si esto se acredita, por supuesto que la voluntad aquí manifestada quedará sin ningún efecto, ¿sale? Y podemos declarar la nulidad de este acto jurídico. La lesión implica aprovecharse del error, aprovecharse de la ignorancia, aprovecharse de la necesidad de una persona para obtener un lucro que no nos corresponde. El error es la falsa apreciación de la realidad. Ese error puede conllevar a una nulidad absoluta o una nulidad relativa, según sea el caso. Muy bien. ¿Lo vamos comprendiendo hasta acá, compañeros? ¿Sí me escuchan bien, verdad? Sí. Permítanme que creo que se me trabó mi pantalla. Déjenme, hago lo siguiente. Ahí voy, ¿eh? A ver, déjenme ver. Sí, creo que está todo esto. Ok. Sí, es que se me trabó un poquito la pantalla. Sí, ahí voy. Muy bien. ¿Algún comentario, alguna duda que tengamos? ¿Sí? ¿Todo bien? Muy bien. Ahí va. Seguimos entonces. Ahí voy. Muy bien. El error puede ser de varias naturalezas. Por ejemplo, hay un error que puede ser en cuanto a la persona, ¿sale? Hay un error que puede ser en cuanto al objeto, ¿sale? Hay un error que puede ser de naturaleza aritmética, ¿sale? Muy bien. Por ejemplo, en cuanto a la persona, implicaría que, sobre todo en los contratos intuito personae, ¿no? Yo celebro un acto jurídico con una persona y resulta que otra completamente distinta es la que celebra el mismo. Entonces, esto pudiese traer como consecuencia la nulidad o también lo pueden convalidar las partes, ¿verdad? En cuanto al objeto, tengo una falsa apreciación de que estoy comprando un Rolex original, aunque se trata de una imitación y errores aritméticos. Esto implica que a lo mejor yo estoy comprando un terreno de 1000 metros cuadrados. Bueno, eso es lo que estoy entendiendo, pero cuando verificamos su superficie, vemos que es de 900 metros cuadrados. Entonces hay un error aritmético que puede conllevar a la nulidad absoluta o relativa del contrato, pues depende de las partes que lo suscriban, ¿verdad? El dolo implicaría maquinaciones, implicaría actos que realiza en este caso una de las partes para inducir al error a la otra, ¿verdad? Y tenemos la mala fe, que tiene una alusión importante en la cuestión de que ya nos percatamos nosotros que una de las partes ha incurrido en una falsa apreciación de la realidad y miren, me mantengo callado con un propósito muy particular. El propósito es aprovecharme de ese error en la cual se encuentra la persona y bueno, en ese caso, obtener un lucro pues, que no nos corresponde, ¿verdad? Ahí está. Continuamos con el desarrollo de nuestra exposición y vamos a encontrar que también dentro de los requisitos de validez del acto jurídico tenemos a el tema de eh, el objeto indirecto, que tiene que ser posible
que tiene que ser lícito, que tiene que ser determinado, determinable y estar dentro del comercio. Por ejemplo, aquí tenemos problemas con la posibilidad cuando no existe ni física ni jurídicamente, ¿verdad? No puedo celebrar el contrato sobre el Minotauro porque es un ser mitológico que no existe. Entonces, ese acto jurídico es imposible. Muy bien. O existe una imposibilidad jurídica de adquirir la luna. Ahí está su existencia, pero no le pertenece a nadie. Muy bien. Tenemos también el tema de la licitud, es decir, cuando algo es contrario a derecho, cuando algo va en contra de la moral y las buenas costumbres, decimos que es ilícito. Por lo tanto, no debe producir consecuencias de derecho. Determinado, determinable, hace referencia a que el objeto puede ser contable, puede ser determinado por las partes. Y estar dentro del comercio implica ser susceptible de apropiación por su naturaleza o por determinación de la ley. Hay cuestiones que por su naturaleza no están en el comercio, como por ejemplo el oxígeno, como por ejemplo las playas, como por ejemplo las estrellas. Y como por determinación de la ley, por ejemplo, los bienes públicos, un jardín, una oficina gubernamental, un palacio de gobierno, ¿verdad? Muy bien. Y por su forma. Bueno, si continuamos con la licitud o motivo o fin, es decir, las partes que celebran el acto jurídico, pues no tienen como propósito causar una afectación, un daño, sino todo lo contrario, adecuar su conducta a lo que establece la norma. Muy bien. Seguimos y por supuesto vemos el elemento de la forma. ¿Qué implica, mis queridos abogados? Cumplir con la forma que establece la ley, cumplir con lo que la ley nos requisita. Si no cumplimos con esa forma esencial, podemos tener una nulidad, aunque también hay una acción para formalizar ese elemento que en su momento no se cumplimentó. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos a dos partes. Celebran un contrato de compra-venta sobre un departamento. En esta compraventa lo hicieron a través de un escrito simple, pero resulta que este escrito simple, el contrato fue del 2019 y ahora en 2024 van a formalizar la voluntad expresada en 2019 y van a acudir a un notario público para formalizar dicha transmisión. Es decir, esta referencia se menciona que a falta de ese requisito esencial de validez, bueno, vamos a otorgar una acción para darle formalidad a lo que en su momento se omitió. ¿Nos queda claro? ¿Sí? Muy bien. Los efectos jurídicos que produce el acto es muy claro. Una situación jurídica entre las partes. Crear, transmitir, modificar y extinguir derechos y obligaciones. Ah, esto de forma general es el convenio en sentido lato, latus sensu. Pero en sentido estricto, la creación y transmisión de derechos y obligaciones la conocemos con el nombre de contrato y la modificación y extinción de derechos y obligaciones la conocemos con el nombre de convenio. Muy bien. Ok. En este punto, mis queridos amigos, destacamos. Vamos a ver, muy puntual. Los actos nacen de la voluntad, ¿sale? Nacen como consecuencia de la ley o ambas. Muy bien. Ok. Bueno, ya llegamos al punto de las personas que intervienen dentro del acto jurídico. Y en este punto vamos a destacar
a los siguientes. Ahí va. Tenemos a el autor, persona que realiza el acto jurídico por sí o a través de un representante. Aquí vamos a ver. Resulta que tenemos un bien inmueble. Aquí va. Tenemos este departamento y en este departamento que aquí tenemos, bueno, resulta, mis queridos amigos, que el titular del mismo es una persona a la cual vamos a llamar A. Ya interviene de forma directa para celebrar este contrato de compraventa con B. En este caso tenemos al propio autor, que es el vendedor, y al otro, que en este caso sería el comprador. Las propias partes, en este caso, van a intervenir. Muy bien. Bien, reiteramos entonces ahora el tema de las partes. Personas que celebran el acto jurídico unilateral, plurilateral, por sí mismas o su representante. Es un sinónimo de lo que vimos con antelación. Los terceros son personas que intervienen en el acto, pero no les afecta. Las consecuencias no repercuten ni en su persona ni en su patrimonio. En este caso, tenemos que A celebra el contrato de compra-venta con B y en ese contrato que están suscribiendo van a participar como testigos, ¿sale? Tanto C como D. C y D en relación a este acto jurídico, vamos a conocerlos con el nombre de terceros. Muy bien. Ok. Después tenemos a los causantes. Hablamos de la persona titular de derechos y obligaciones que lo transmite por sí o por su representante. Entonces es el causante. Aquí tenemos que A es el causante de esta compraventa porque A sobre este bien tiene el uso, goce y disposición. Muy bien. Y lo que está haciendo es transmitir el uso, goce y disposición a otra persona, que en este caso va a ser el comprador. Que a partir de este momento hay un cambio de situación jurídica porque ahora quien tiene el uso, goce y disposición de la cosa es B como su nuevo propietario. ¿Se entiende, mis queridos abogados? ¿Vamos bien? Ok, vámonos con el siguiente concepto. Hablamos de el causa habiente, persona sucesora de otra, de un derecho o una obligación. Ahí va. El titular de este departamento siempre fue A. Lamentablemente A muere. Y ahora, en causa biencia, los derechos y obligaciones derivados de este departamento los tienen sus herederos B, C y D. En causa biencia, ellos son los titulares de los derechos y obligaciones que dejó A. Muy bien, ¿sí? Bien, seguimos y tenemos ahora al representante. El representante es la persona que actúa por otra. La representación surge de forma legal, necesaria o forzosa, por ejemplo, la que ejercen los padres en ejercicio de la patria potestad, la que ejerce el representante legal, ¿vale?
representante legal de una empresa, la que ejerce, por ejemplo, el tutor, ¿sale? En una tutela curatela. Y en su caso, el curador en una curatela. Y la voluntaria o convencional es la que derivan las partes de un contrato que vamos a denominar de mandato. Muy bien. ¿Hasta aquí está claro? Tenemos al gestor, que es una forma de la cual tiene origen las obligaciones, en la cual actúa sin autorización del titular, pero en este caso el negocio que está celebrando beneficia a, en este caso, al titular. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, compañeros, hasta aquí las personas en el acto jurídico, ¿sí nos queda claro? Sí. Ujú. Ok, rápidamente vemos la clasificación. Ahí va. Perfecto. Clasificación del acto jurídico. Destacamos lo siguiente. Se clasifica el acto por el número de intervinientes, unilateral, bilateral o plurilateral. Son varios los casos que hemos destacado. Por ejemplo, unilateral sería el supuesto cuando una persona acude al notario público a que se elabore un testamento en la cual va a disponer de los bienes que va a transmitir a su muerte. Muy bien. Y tenemos, por ejemplo, bilaterales en el caso del contrato, porque en el contrato es un acuerdo de voluntades que están suscribiendo las partes que intervienen. Entonces se crea, se transmite derechos sí, obligaciones. Y los plurilaterales, como por ejemplo en los contratos de adhesión, en la cual las partes se van a adherir a un contrato que ya ha sido previamente autorizado por el compra, que en este caso por la parte que lo celebra y revisado por las autoridades correspondientes. Entonces ahí tenemos cuántas voluntades intervienen en la celebración del acto jurídico. En el caso del testamento que nos habla el maestro Jiménez, vamos a encontrarnos que tenemos una situación que la propia norma civil nos establece que debe de ser un acto personalísimo. Esto implica que no puede acudir por conducto de ningún representante, por conducto de ningún apoderado. Tiene que acudir directamente, mis queridos amigos, en este caso, la persona que va a transmitir sus bienes, ¿verdad? Muy bien. Continuamos y tenemos la siguiente clasificación. Por la finalidad de las prestaciones, las dividimos en onerosos, derechos y obligaciones recíprocos para las partes que intervienen y gratuitos cuando las cargas son para una sola de las partes y en este caso los beneficios son para la otra. Me dice en este caso, si no más recuerdo haberlo visto, el licenciado Jiménez. ¿Y qué pasa si se encuentra en estado de interdicción? Bueno, si está en estado de interdicción, mis queridos amigos, pues no podemos repartir sus bienes por la vía testamentaria. La transmisión de sus bienes tendría que ser por conducto de la sucesión legítima. ¿Vale? Entonces, eso es un punto muy importante que hay que destacar. ¿Vale? Bien. Continuamos por la forma del acto jurídico. Cuando la forma, lo único que requiere es el consentimiento de las partes, hablamos que son consensuales, ¿verdad? ¿Sí? Cuando la norma me pide que cumpla con los requisitos que establece la ley, son formales. Por ejemplo, yo voy al Oxxo y me compro una coca. Basta con esa voluntad para producir consecuencias de derecho.
El elemento formal, por ejemplo, es vamos a adquirir un departamento y entonces ese departamento yo lo tendría que elevar a escritura pública ante un notario, ¿sí? Y posteriormente realizar la inscripción en el registro público de la propiedad. Solemnes son algunos actos que van a requerir la intervención de una autoridad para que se perfeccionen. Por ejemplo, en el matrimonio requerimos celebrarlo ante un oficial del registro civil. Por su regulación, los actos que tienen su existencia en la norma son llamados nominados. Los que no se reconocen como tal en la norma son innominados, pero tienen que seguir con todos los requisitos que hemos señalado con antelación, tanto de sus elementos de existencia como sus elementos de validez. ¿En qué momento surte sus efectos el acto jurídico? Actos intervivos y mortis causa. Por ejemplo, A va a donarle a B su automóvil. Esta donación es un acto jurídico que se hace intervivos, es decir, las partes se encuentran vivas para manifestar su voluntad. Mortis causa. A dejó un testamento, el cual una vez que se da su muerte, ahora sí, se abre su voluntad y se dispone cómo se van a transmitir los bienes. ¿Se va entendiendo? Sí, muy bien. Los actos jurídicos tenemos también constitutivos, declarativos, conmutativos, aleatorios, puros, simples y modales. Constitutivos constituyen derechos a partir de este momento. Me hace otra pregunta el maestro Martín Vázquez Torres. En una donación, si muere el donante, ¿se puede escriturar? Bueno, la respuesta es, se tiene que dejar manifestada esa voluntad, se celebró un contrato y el detalle que yo le veo aquí va a ser que vayan a comparecer a un notario y que den esa formalidad. O sea, el punto es que ahora el notario, ¿cómo puede manifestar la voluntad de una de las partes que que contrató si de alguna manera no se encuentra en este momento vivo? Creo que por ahí tendríamos que, de alguna manera, llevar una controversia jurisdiccional que determine que la voluntad, en este caso, de una de las partes en el contrato, se manifestó y que lo únicamente le pedimos al órgano jurisdiccional es la formalidad de ese documento. Me parece que se tendría que ser esa formalidad que tendría que expedir el órgano jurisdiccional. Ese es el punto. Me parece que el notario no pudiese solamente brincarse y decir, bueno, ahí está el escrito. Me parece que ya el notario no tiene más elementos y quien tiene que declarar la validez del acto jurídico es un juez y entonces un juez ya ordene la escrituración de la transmisión de ese inmueble. Este me parece que es lo que tendría que ocurrir porque ya no está la otra parte que pueda comparecer ante un notario. Muy bien. Ok. Bueno, constitutivos. Se constituyen derechos. Ahí va. Por ejemplo, vamos a poner un caso en la compraventa. ¿Cuál es la situación que está ocurriendo acá? Por ejemplo, ahí va. Lo que va a ser objeto de compraventa es este automóvil. Muy bien. Aquí lo tenemos. Este va a ser el objeto de la compraventa. A es el titular registral. Bueno, el titular de este automóvil. A es el que tiene el uso, el goce y la disposición del bien. A partir de la compraventa que va a ser con B, se constituye un derecho para B. Y ahora él tiene el uso, goce y disposición sobre ese objeto, sobre ese bien. Se constituyó un derecho. ¿Se entiende? ¿Sí vamos bien? Vámonos ahora con los derechos declarativos. ¿Sale? Se está reconociendo un derecho preexistente con antelación. Ahí va.
Atentos. Celebró un contrato de arrendamiento sobre un departamento. El titular registral es A. El departamento objeto de la renta se lo celebró con B. B no cumplió con el contrato y ahora no quiere salir. Se inicia una acción reivindicatoria y un juez ordena el lanzamiento de B y que recupere su propiedad, en este caso A. ¿Qué es lo que está haciendo el juez cuando emite esta resolución? Lo que está haciendo el juez es manifestando un derecho preexistente con antelación. Lo está declarando. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Continuamos y tenemos los efectos conmutativos. ¿Cuáles son esos? En el acto jurídico conocemos nuestros derechos y obligaciones desde un principio, desde que suscribimos el acto jurídico, ¿verdad? Por ejemplo, en el arrendamiento, el arrendador sabe que va a recibir una cantidad por la transmisión del uso y goce temporal de ese bien. Y el arrendatario sabe que por la transmisión de ese uso y goce temporal tendrá que pagar una renta. Muy bien. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Seguimos. Ahí va. Aleatorios. Está sujeto a una condición. ¿Qué es una condición? Acontecimiento futuro de realización incierta. No sabemos si va a ocurrir o no. Por ejemplo, apenas fue el Super Bowl, ¿sí? Y sobre el Super Bowl, muchos hicieron apuestas. Y entre estas apuestas dijeron, ¿quién va a ser campeón de el partido de fútbol americano? ¿Sale? Sobre esas apuestas, algunos apostaron a favor de los 49, otros a favor de los Jefes. Al final de cuentas es un contrato aleatorio porque está sujeto a un acontecimiento futuro que puede o no se dé el resultado que yo predije, ¿verdad? Si se da, pues bueno, voy a recibir una lana. Y si no, pues ni modo, ¿verdad? Esas son las reglas del juego. ¿Vamos bien? Ok. Puros, no hay ningún otro elemento adicional al acto jurídico que se está suscribiendo. Modales, agregamos una carga adicional al acto que estamos suscribiendo. ¿Qué significa esto? A ver, les pongo un ejemplo de una donación. El padre que le dice a su hija, a ver, hija, cuando termines tu carrera, ¿sale? Yo te voy a donar este automóvil. Ese automóvil que te estoy donando, vas a solamente cumplir con una condición. La condición es terminar tu carrera, ¿vale? Con un promedio mínimo de 9. Si cumples con esta condición, entonces este contrato se va a materializar. ¿Vamos bien? Entonces está sujeto a una condición. ¿Comentarios, dudas, aclaraciones sobre estos temas? ¿Alguna otra cuestión? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Muy bien. Ok. Los actos jurídicos los vamos a dividir de la siguiente manera. Puros o sujetos a una modalidad, como lo venimos comentando. Puros o simples. Decimos, sin circunstancias que alteren sus efectos. Donación lisa y llana. Se acabó. Sujetos a una modalidad. Ahí les va. Plazo o término. Plazo, acontecimiento futuro de realización cierta.
¿Sale? Va a llegar un momento en que ese momento se va a suscitar. Suspensivo o resolutorio. Ahí va. Plazo término suspensivo. ¿Qué significa esto? Pongamos un caso en particular. A le va a decir a B. Ahí va. A le dice a B. A ver, fíjate que tengo este bien en la cual se está tramitando la sucesión. Y le dice, dame la oportunidad de que yo me adjudique este bien y en el momento en cual ya se dé la adjudicación, como yo ya celebré contigo este contrato de promesa de compra, de promesa de compra-venta, cuando llegue este momento de la adjudicación, ahora sí te voy a transmitir el dominio del bien. El plazo está suspensivo hasta en tanto no se dé el momento de la adjudicación. Muy bien. Tenemos un plazo resolutorio. ¿Cuál sería el ejemplo de un plazo resolutorio? Ahí va. Celebramos un contrato de arrendamiento entre las partes A y B. Muy bien. Y en este punto lo estamos celebrando hoy día 17 de febrero del año 2024. Y decimos que para el último minuto del 16 de, de febrero del 2025 daremos por terminado este contrato que estamos suscribiendo. Muy bien, ¿se entiende? El plazo es resolutorio. ¿Ok? Bien, tenemos una condición. La condición es un acontecimiento futuro, ¿sale? De realización incierta. No sabemos si el mismo se va a dar o no, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos aquí una condición causal que esta no depende de la voluntad de las partes. Se encuentra fuera de su voluntad. Es un acontecimiento que no está en sus manos, que tiene que darse para que se dé, en este caso, la condición que fijaron las partes. Por ejemplo, no sé, si el día, si para el 2026 México se corona campeón del mundo, ¿sale? A cada uno de ustedes les voy a donar la cantidad de $1,000. No está en sus manos, está fuera de ustedes, de que México sea campeón. Está en manos de los jugadores de fútbol, pero no en ustedes. Y eso implica que, pues de alguna manera, se ha fijado una condición, pero que no depende de ustedes. Pero si se da, entonces surge la obligación, ¿verdad? Potestativa. Ahí sí depende de las partes. ¿Recuerdan el ejemplo que les puse del padre que le dona el automóvil a la hija? ¿De quién depende que la hija termine la carrera y salga con 9? Pues de ella misma, que trabaje, que le eche ganas y que va a obtener el promedio que le pidió el padre, ¿verdad? Y mixta, pues tienen elementos de la causal y la potestativa. La condición positiva es un hacer. ¿Sale? Hacer algo. La negativa es un no hacer. ¿Sale? Muy bien. La posible se tiene por puesta, además de que es legal. La imposible se tiene por no puesta, ¿eh? La lícita sí surte sus efectos. La ilícita no. ¿A qué me refiero con una condición ilícita? Vamos a poner un caso de telenovelas. Ahí le va. A ver, hijo, para que seas mi heredero, ¿sale? Te debes casar con fulanita de tal. Esa condición se tiene por no puesta. A ver, hijo, para que seas mi heredero, tienes que tener determinados hijos. Esa condición se tiene por no puesta. Es una condición ilegal.
Vamos bien, es una condición ilícita. Bien, seguimos con modo carga. Acto de naturaleza gratuito o en su caso un acto de naturaleza onerosa. Bien, bien, estimados amigos, con esto hemos verificado los temas de la división del acto jurídico. Ahora bien, vamos a continuar con el tema de la ineficacia del acto jurídico y vemos el siguiente comentario. Ahí va. La ineficacia de conformidad con la fuente que hacemos referencia, si no cumplimos con los elementos de existencia como son, en este caso, el consentimiento, ¿vale? En su caso, el objeto directo y en algunos casos la solemnidad, si no cumplimos con estos elementos, el acto es declarado inexistente. Muy bien. Actos nulos. Violación a un mandato legal no va a surtir efecto alguno. Nulidad absoluta. Como en el caso de las condiciones que les señalé, se tienen por no puestas. Actos anulables. Las propias partes pueden solicitar que queden sin efectos por algún vicio de la voluntad, error, dolo, mala fe, lesión. Si nosotros pedimos que el acto quede sin efectos, vamos a hablar de la rescisión. Vamos a pedir que el acto jurídico de alguna manera no surta ningún efectos porque una de las partes no cumplió. El acto terminará sus efectos cuando hablemos del tema de la voluntad. Es decir, de forma unilateral el actor decide pues ya no continuar con dicho acto, ¿verdad? Decide dejarlo sin efectos. La resolución sería un mutuo acuerdo entre las partes. Es decir, el maestro Ulises Abascal y su servidor decidimos de mutuo acuerdo decir, el acto jurídico que habíamos suscrito ya no va a tener ningún efecto. Lo vamos a dar por concluido en este momento. Inoficiosidad excedió lo que hubiésemos acordado de forma legal. Lo establecimos para un año y no cumpliste con el mismo. Entonces es inoficioso. Inoponibilidad, cuando sus efectos afectan a terceros preferentes. Es decir, por ejemplo, en este caso, tenemos que sobre este departamento hay tres acreedores. El acreedor, en primer lugar, es el banco A. El acreedor, en segundo lugar, es el banco B. Y en tercero es el banco C. Pero quien inicia la litis sobre el departamento es el acreedor C. Bueno, tienen un derecho de preferencia tanto el acreedor 1 como el acreedor 2. Por lo tanto, pueden presentar inoponibilidad frente a la acción que está ejerciendo el acreedor en tercer lugar. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, algún comentario sobre el acto jurídico, mis queridos maestros? ¿Vamos bien, vamos mal? Díganme ustedes, por favor, hasta este punto. ¿Sí se entendió? ¿Sí? Ok, muy bien. Eso esperamos, ¿eh? Porque de eso se trata de que vayamos avanzando. Un ejemplo de inoponibilidad. Ok, es una buena pregunta, pero voy a señalar otra causa en particular. Ahí va. Por ejemplo, en este caso vamos a suponer que tenemos un matrimonio que se encuentran casados bajo el régimen de sociedad conyugal.
Ahí está. Y sobre este matrimonio vamos a tener que una de las partes celebra un acto jurídico con otra. Muy bien. Después de un tiempo, la controversia termina y resulta que se va a realizar un embargo precautorio sobre los bienes. Y en este momento sale esta persona oponiéndose, en este caso, al embargo, argumentando la cuestión de que también es propietaria al encontrarse casada bajo el régimen de sociedad conyugal con la parte que se encuentra involucrada en la controversia y entonces debió haber sido llamada a juicio. Debió haber sido llamada a juicio. ¿Por qué? Porque a final de cuentas tiene, en este caso, un derecho también que debe ser objeto de litigio, que debe ser objeto de defensa. Eso por poner esta tercería que tenemos en este caso. Ya les mencioné el caso de la hipoteca. Ahí les va. Lo reitero. Sobre un inmueble tenemos una hipoteca constituida y todas se encuentran registradas, ¿eh? Como ya mencionamos, tenemos una hipoteca en primer lugar que se inscribió en el 2015 para el acreedor A. Tenemos una hipoteca en segundo lugar que se inscribió en el 2018 para el acreedor B. Y tenemos una hipoteca en tercer lugar que se inscribió para el acreedor C. ¿Ok? Como hay un incumplimiento de la obligación, se inicia la controversia de juicio especial hipotecario. Sin embargo, hay un derecho preferente que tienen A y B como acreedores en primero y en segundo lugar. Por lo tanto, se pueden oponer a la acción iniciada por C. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, muy bien. Ahora sí. Vamos a iniciar, mis queridos amigos, con la unidad que hace referencia a los atributos de la personalidad. Iniciamos entonces con la unidad número 4. Damos inicio.